Cristina Zurita, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, Arratsaldeon, Juanma, y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Tengo una cosita para ti, luego te cuento. Bueno, feliz año, Cristina, y también Urte Berrión. Feliz año nuevo 2022, Aitor Aresti. Buenas tardes. Urte Berrión, buenas tardes. Bien hallados en este nuevo año. ¿Cómo fueron las últimas horas del 2021 y las primeras del 2022? Pues con unos cielos rojos maravillosos. Ayer también los estuve compartiendo, qué maravilla. O sea, es espectacular. Ayer estuve y fue wow. Todavía se me pone la piel de gallina. Qué suerte. Bueno, pues fue como todos los años, más o menos. Terminamos comiendo, empezamos comiendo y la verdad es que, bueno, pues eso, en familia y, bueno, la verdad es que bien. Sin ningún contratiempo. Sin contratiempos. Que eso es, dice, virgencita, que me quede como estoy. Yo como chicos, sabéis que mañana es la noche de Reyes y yo os voy a traer un regalito. Hola. Yo soy así. Dresle dice, quien tenga un verso que dar, que abra la mano y la entregue. Y yo como soy generosa, os voy a traer un ramillete de versos. Hola. Y os he traído un amigo poeta, que es Juan Andrés Pastor Almendros, excelente persona, un mago de la palabra y de la sonoridad escrita. Y como me gusta mucho la poesía, os lo he traído para que hablemos un poquito de libros y de poesía y esas cosas. Aitor me mira así con unos Qué bien, me encanta la poesía. O sea, así, perfecto. Sabía que Aitor era de los míos. Buenas tardes, Juan Andrés. Muy buenas tardes a todos, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Juan Hola, Andrés. buenas tardes, Arratsaldeon, y feliz año. Igualmente, para todos, y me lo vais a permitir especialmente para Cristina. Por supuesto. Permitidísimo. Oye, te tengo que hacer la misma pregunta que a ellos. ¿Cómo fueron las últimas horas del 2021 y cómo han sido las primeras de este 2022? Juan Andrés. Bueno, soy breve, yo soy escasamente celebrativo y en la situación por la que estamos atravesando en Navarra, con una incidencia de COVID que lidera todas las regiones de Europa, pues tengo a los hijos confinados en sus respectivos domicilios y también a mi hermano y a mi cuñada, así que estuve conmigo mismo celebrándome durante poquito tiempo. Buena compañía es esa. Buena compañía. Eso es. Yo conmigo misma discuto mucho, no te creas. Yo iba a decir lo mismo, que es buena compañía si no estás peleado contigo mismo. Sí. Y todo el rato, Y todo como el rato. algunos Sí. y algunas. Sí, repartimos entre mi compañía y yo mismo las 12 uvas y esperemos que la suerte también se reparta entre mi persona y la manera que tengo de relacionarme conmigo mismo. Entonces irá todo bien. Sí, todo acaba siendo un poquito así, ¿no? Vamos hablando de poesía y vamos hablando de todo. Y me gustaría que empezásemos la tarde con un poema que a mí me encanta, que tú has escrito sobre lo que es ser un poeta. ¿Nos lo puedes recitar, Juan? Sí, bueno, es un poema muy, muy sencillo que forma parte de mi segundo libro, titulado Como una sirena que me abraza, editado por R de Rarezas, y bueno, en el que se nota un poquito la filosofía que desarrollo, ¿no?, en mi creación literaria, que es muy sencilla. Yo quiero que me entiendan. Y ahí aparece también el Juan Andrés Pastor periodista y comunicador. El poema se titula Cuando te hagas poeta y dice así: si tú te haces poeta, podremos construir los versos libres. Liberaremos entonces a todos los poemas detenidos. Correrán por la calle metáforas sonrientes, las rubias sin alefas desatadas. Pasearán en bici comparaciones nuevas. Se comprarán helados las aliteraciones y perderán el tiempo en las esquinas hipérboles y rimas asonantes. Serán libres los versos y los besos. Habrá menos problemas, tendrán los buenos días menos prisa, las tardes otra siesta y compañía, las noches el brindis de tu nombre. Serán las madrugadas como un regalo abierto debajo de las sábanas y las horas serán campanas que nos anuncian a la vida. Cuando te hagas poeta cambiaremos el nombre de las calles, dejaremos la tuya como está. Todo esto lo haremos cuando te hagas poeta. Solo tienes que hacer lo que sabes hacer. Abrir muy bien el día, mirarme muy despacio y decir la verdad más verdadera, la palabra más cierta, la que dicta el latido de todo lo que siento cuando escribo. Ya verás qué bonito cuando te hagas poeta y escribas la verdad de cada día. Muchas gracias.
Quería empezar con eso porque me gusta, los que nos gusta y nos apasiona la poesía, sabemos que es el arte de contar las cosas de otra manera. A Mm. mí personalmente me gustaría que me explicases un poco, pues un poco la historia de tus 3 libros, qué diferencia hay entre ellos, Ajá. cuál es la metáfora interior que hay detrás de cada libro, porque siempre detrás de cada libro hay una historia. Entonces, Claro. esa historia que le da sentido a lo que leemos, a lo que sentimos y a lo que vemos. Claro, el error siempre es concebir un libro como una recopilación de poemas escritos por aquí y por allá en un tiempo o en otro. No se trata de eso. Eso sería una carpeta, un portafolio. Un libro necesita tener una cohesión. Es la paleta en la que vamos a encontrar los distintos colores con los que realizar el cuadro que queremos compartir. En este caso, con quienes nos lee o, como es el caso de hoy, con quien nos escucha, porque yo considero que no es cierto eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, sino que es al contrario. Y además la poesía hay que leerla en voz alta porque conviene escucharla tanto desde dentro como reflexión, como desde fuera, y en este caso estamos hablando de ritmo, de sonido y de armonía. Pero respondiendo a la pregunta, mis 3 libros en orden cronológico los ordenamos de la siguiente manera. El primero, Sé de los charcos. A mí me gusta meterme en los charcos, me gusta opinar, me gusta tener criterio y expresarlo, y por qué no también desde un punto de vista poético. El segundo es Como una sirena que me abraza, un libro quizá un poquito más reflexivo, más íntimo, más, como decía mi padre, de ese amor de antes de la guerra. Y el tercero, que se presentó en este último verano, lleva por título La soledad de la alegría. Nosotros solo tenemos una palabra para definir la soledad, mientras que, por ejemplo, los ingleses usan 2, ya que hay 2 soledades. Una, la apetecida, y otra, la que de alguna manera te inunda, te conquista, te abruma y te acosa. Son 2 estados de ánimo completamente distintos. Pero en los 3 libros el denominador común está claro, que es el amor. El amor es lo único que algún día nos recordará que fuimos felices. Y eso es así. Sin embargo, sí que aparecen destellos de otro color, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, incluir siempre un poema en mis libros dedicado a la memoria histórica, que es una expresión que no me gusta, porque si no es histórica no puede ser memoria, y viceversa, pero bueno, nos entendemos al final con esos silogismos, ¿no? Pero si tuviera que definir el denominador común en mi obra literaria, está claro que es el amor en todas sus vertientes. Incluyo también el desamor y el sentimiento no es solo aquello que nos emociona, que nos hace llorar, está también la satisfacción, está la alegría, está la amistad, y siempre me ha interesado romper con ese prejuicio, esa idea convencional de que el poeta es un tipo ñoño y moñas, oscuro, llorón y que viste de negro. Bueno, pues eso no es verdad. Juan Andrés, eres periodista, eres comunicador y también eres poeta. ¿Qué cambia a la hora de comunicar el relato, el discurso informativo de lo que nos pasa, desde un discurso narrativo a un discurso desde la poesía? Cuando estás yo soy hombre de radio como vosotros y como Cristina, que es mujer de radio, y cuando estás en el micrófono y estás contando una historia, no ves a nadie y te diriges a todos. Cuando estás escribiendo un poema, no ves a nadie y te diriges a cada uno de ellos, es decir, es un tú a tú. Yo siempre digo que la poesía, cualquier poesía, parece que está escrita hoy y para ti. Y no existe buena o mala poesía. O hay poesía o no la hay. Yo creo que esa es la principal diferencia. Es como entregar en mano ese regalo que no sé si hemos pedido a los reyes, al olenchero o a la propia vida, pero como decía un poeta brasileño, la poesía es necesaria porque la vida sola no alcanza. Y es una compañía muy personal. Cuando, como digo, hablamos por la radio, nos dirigimos a todo el mundo nos entiende. Cuando escribimos un poema, nos estamos dirigiendo personalmente a quien dentro de un mes, un año, o 10 años, o 100, nos lee y lo entiende como algo propio, como algo que pertenece ya a su propia intimidad.
La palabra es transformadora, es creadora, es todo. Por eso para mí la poesía tiene una sonoridad especial y nos lleva a tantos sitios. Yo me da mucha envidia gente como Juan Andrés que se atreve a hablar de amor. A mí me da mucha vergüenza. Yo mis poemas de amor nunca los publico, me muero de la vergüenza. Y menos los eróticos, los de desamor, que eso los guardo siempre. Imagino que igual cuando fallezcan mis padres me atreveré a hacer algo. Por ahora no, solo hablo del con autoconocimiento y del espíritu. Pero bueno, más allá de todas formas estoy muy lejos de ser un poeta como Juan Andrés. Sí que es verdad que la poesía tiene para mí la virtud que cada vez que lo lees, aunque sea el mismo poema, según tú estás, tiene un significado distinto y hay un matiz, una palabra que entiendes de una forma diferente. Y para mí ese es la gran poder de transformación. A mí las palabras me erizan el alma. No sé que a todo, ya sé que a todo el mundo no le ocurre, pero a mí sí. Y hablando un poco de todo esto, y estamos aquí ahora con el año recién estrenado, hay una cosa que a mí otro poema, yo es que voy pidiendo, que me gusta mucho de ti, que es, o que tú has escrito, que es que habla de los charcos que tenemos que pisar y no tenemos que pisar, que además es el poema que da el título a ese libro, porque ¿quién no se ha metido en un charco? Yo desde hace años tengo un lema y es que hay que provocar a la vida. Hay que darle a la vida todo lo que puedas. A veces te sale fatal, pero es peor ir siempre con flotador y paraguas. Así que, si no, recogemos lo que tenemos. La derivada, Cristina, de todo eso es quién nos ha metido alguna vez en un charco o en varios charcos, y también decía la derivada, o te han metido en un charco o en charcos. Pues también. Yo siempre he intentado no meterme. Ahora hago todo lo contrario. En estos últimos años, allá donde voy, veo un charco y me meto. Y digo, bueno, ya mañana, si eso, tengo varios betadines nuevos que me pueden ayudar en todo y sigo, ¿no? Pero bueno, ese poema me parece súper bonito. Si nos lo puedes recitar, perfecto. Claro, y con mucho gusto. Además yo creo que tenemos que aprender mucho de los niños, que se meten en todos los charcos. Y estoy hablando no de manera figurada, sino de manera real. Hay que meterse en los charcos, hay que salpicar, hay que revolver, hay que tener opinión, hay que mojarse en definitiva. Y el poema, como dice Cristina, da título al libro, Sé de los charcos, y dice así: sé que en los charcos naufragan nubes repetidas. Sé que en los mares de otros mundos los espejos se rompen repetidos en miles de espejos repetidos. Hay charcos oscuros donde duermen las miradas que pierden los transeúntes rotos. Luego están los océanos donde navegan las risas, como antes lo hicieron el charol, la comba y la fruta. Si se pierden las nubes, es la sombra de la calle brújula de prisas sin silencios. Si lo perdido halla en el eco un reflejo, es pareja destinada a este lado del azogue. La princesa del charco luce en el pelo revuelto las banderas sin sueño de la arena, como luces que avivan los misterios. Hay detrás de los charcos paraguas al revés y melodías cóncavas en la orquesta del suelo, violines con tacones, zapatillas de cuerda, medias de viento y estocadas enteras, balones de reglamento, leyes nunca escritas y promesas orales que dibujan pañuelos que recorren tu sonrisa y tu miedo, el miedo y la sonrisa de todas las infancias, de todos los naufragios y de todos los charcos. Yo quería hacerte dos preguntas, Juan Andrés, que suelo tenerlas, además, es algo, no sé, ya creo que desde mi adolescencia ya he discutido sobre estos dos temas. Dice, cuando un poeta escribe, dice, escribe para sí y después gusta y se publica, o escribe para otros y cuando le devuelven ese placer o esa alegría de la lectura, le gusta al poeta también. O sea, quiero decir, le gusta en segunda derivada, no en primera derivada. Vale. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que quería hacerte, y que la hago además siempre esto con algunos poetas que me encontré, digo, había unos versos que a mí me impresionaron y decían, maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse, ¿no? O sea, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Ese verso, pues eso, y ahí siempre he tenido controversias con escritores, ¿no? Hay gente que ven la poesía, la belleza en estado puro, sin eso, y hay otros que ven en la poesía pues ese compromiso social que bueno, dice que no existe la belleza si no tiene un objetivo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Juan Andrés?
Voy a empezar por la segunda. Esos versos de Gabriel Celaya, Sí, señor, Gabriel Celaya. son extraordinarios y de alguna manera recogen el testigo de la poesía social que en este país se había metido en el último, bueno, se había metido, no, la habían escondido en el último cajón porque durante demasiados años, ha habido cosas que no se podían decir. Pero, sin embargo, la poesía las escribía. Y el caso de Gabriel Celaya es maravilloso, extraordinario, encomiable, y a mí me emociona, porque os voy a contar una anécdota. La compañera de Gabriel Celaya, Amparichu Gastón, era de un pueblito muy cerca de donde yo vivo, de Acedo. Sabéis que por aquel entonces, ahora afortunadamente ya no, era tierra de carlistas. Y cuando Gabriel Celaya, del Partido Comunista, y su compañera Amparichu Gastón, del Partido Comunista, venían todos los veranos a ese pueblito que es Acedo a pasar la canícula, era como si viniera, yo qué sé, la mujer barbuda, ¿no?, de un circo decimonónico, porque sorprendía que venían un señor y una señora que no estaban casados por la Iglesia, que eran del Partido Comunista y además eran poetas. Bueno, pues yo en aquel tiempo era un niño que estaba en la Casa de Cultura, Fray Diego de Estella, en mi calle, en la Rúa, haciendo pues los recados. Y Gabriel Celaya y Amparichu venían muy a menudo a las exposiciones, a las charlas, a las mesas redondas que allí se organizaban, y les debía de hacer gracia ver a un mocoso con pantalón corto, que era yo, y yo lo digo ahora con un orgullo enorme, a mí Gabriel Celaya me daba la paga. Luego supe que murió en la más absoluta de las necesidades, pero sin embargo su generosidad, y no digo por los 5 duros, las 25 pesetas que me deslizaba, sino porque yo, que no conocía a mis abuelos, siempre pensé que Gabriel Celaya tendría que ser un abuelo extraordinario. Pero después de la anécdota, claro que comulgo, ¿no? Si, bueno, comulgar no creo que sea el verbo más apropiado, pero sí que coincido con esa manera de entender la poesía, que tiene que ser combativa, si no nos hace libres, que por lo menos nos haga rebeldes, esa manera de poder decir las cosas desde dentro, y de algo que a mí me gusta hacer, escribir en voz alta, para que se nos oiga. Esto me lleva a la primera pregunta. ¿Para quién escribe el poeta? El poeta escribe desde dentro, y luego busca el altavoz de la palabra para poder salpicar, para poder asperjar esa reflexión y ese mensaje. En unos casos puede ser para la inmensa mayoría, y en otros, como también decía Gabriel Celaya, para la inmensa minoría. Está claro que muy poca gente lee poesía, muy poca gente compra libros de poesía, y también está claro que quienes escriben poesía, tarde o temprano dejan de leerla, porque se ensimisman en su propia reflexión, y yo creo que lo que hay que hacer es abrir el abanico como si fuera un cedazo, filtrar aquello que estamos necesitando, a lo mejor sin saberlo, pero nos lo va a decir no la inspiración, sino el sentimiento, y de esta manera por lo menos intentar que aquello que escribimos sea verdad, porque si no es así, vuelvo a lo que decía en un principio, no será poesía, será artesanía, pero no será poesía, porque no tendrá emoción, y por lo tanto el arte estará ausente de ese trabajo. Por eso a mí me gusta decir que la poesía es... ahora se lleva mucho el coaching, yo soy gente, me dedico en parte a ello, ¿no? Pero se dedica mucho al autoconocimiento, está muy de boa, pero realmente la poesía son los primeros libros de autoconocimiento que existen con la filosofía. Yo siempre digo que mi primer libro de autoconocimiento fue Salinas, con La voz a ti de vida, cuando habla en las altas torres, ¿no? Quítate los ropajes y la historia, y en tu esencia llegues a ser tú. Es esa búsqueda continua y constante de lo nuestro y de lo que sentimos, porque al final somos emocionalidad pura y dura, ¿no? Y hablando así un poco de versos, de poema, de poesía, ¿cómo va el próximo libro? ¿O va a haber algún próximo libro cercano de poesía? ¿No lo tienes? ¿Lo tienes? No sé, cuéntanos alguna cosilla. Igual podemos dar algo, no sé. Sí, bueno, desde este verano me ha nacido un libro que todavía no he bautizado. Entre otras cosas, no tiene título, pero he dado un giro, no sé si radical, pero sí un volantazo a lo que hasta ahora estaba haciendo, y me ha nacido un libro de aforismos. Los aforismos
son primos hermanos de los epigramas. La definición de epigrama que yo recuerdo me servía para aprobar ese examen de literatura venía a decir que lo siguiente: a la abeja semejante, para que cause placer, el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante. Es decir, son composiciones que están caminando al final entre la greguería de Ramón Gómez de la Serna y esa frase que no tiene por qué ser sentenciosa, pero sí evocadora. Os digo dos, así a abuela pluma, uno muy irreverente, que lo dejo para el final, el otro más poético, que dice: la ñ señala el saludo del sueño. Y el otro, que es más irreverente, dice: tú que quitas el pecado del mundo, déjame en paz. Ambos nos van a provocar una emoción que es la sonrisa, si no la risa, y después una reflexión, ¿no? Entonces, bueno, han salido unos 800 epigramas o aforismos que estoy ahora terminando de corregir y que, bueno, pues ya parece que tiene editorial, con lo cual vamos a ver si antes del 23 de abril, por aquello de la fecha del Día del Libro, ve la luz. A su vez, no he dejado de escribir poemas, tanto en verso como en prosa, y yo creo que es un tocho lo que tengo de 200 páginas, y tendré que aplicarme una máxima que es la siguiente: escribir también es suprimir. Así que habrá que espigar un poquito ese libro y también buscarle un título. Y por último, estoy terminando, a ver si es verdad, una novela que no tiene nada que ver con todo lo que he hecho anteriormente, porque va a ser una novela negra, cuyo título me está convenciendo, de El hombre que denunció su propio asesinato, en el que un poema se convierte en la clave de resolución de toda la trama, y la gastronomía está muy presente a modo de recetario, pero de un recetario muy singular, del que me vais a permitir que no diga mucho más. Simplemente que es gastronomía manchega, que es la gran desconocida del Estado. De todas formas, que sepas que, como espero que lo presentes en Bilbao, cualquiera de esos libros, y además el que nos queda pendiente de presentar, tendrás que pasarte por la antena. O sea, eso es obligado. Esto no te lo hemos dicho, pero es lo que tienes que hacer por el regalito que te lo doy. Ya está. Sí. Si vienes a Bilbao, tienes que venir a Radio Popular. Será un absoluto placer, y me comprometo a llevar un par de botellas de pacharán casero. Bueno. Para darle un poquito calor. 2 botellas de pacharán casero para 5, porque cuento también a quien esté en el control técnico de la emisora. Es algo muy discreto, ¿eh? Bueno. Tú no sabes las huidas del Pagasarri que tenemos pendientes aquí. El trío Calavera. Lo que pasa es que no hay manera. Fíjate que yo le voy picando. ¿Cuántos años llevo picando? Le estábamos hablando. Unos cuantos años. 6 años. Ya, para que nos lleve. Lo del paseo por el Bolinchu tiene que ser rápido, porque ya están ahí a tope haciendo nos lo llevas prometiendo. Eres como un mal novio, Aitor. Nunca me has llevado Bolinchu. Cristina, ha sido todo un regalo el que nos has traído. Sí, por cierto. Todo de verdad regalo, que sí. una gran sorpresa y un regalo enorme, fantástico. Tengo un regalito más para vosotros, pero eso después que cerremos antena. Pero ahora os voy a contar otra historia que es ya más particular mía. A mí, si hay una cosa que me gusta por la mañana, cuando me despierto, soy terriblemente de madrugadora, a las 5 de la mañana, es organizar mi día, organizar las emociones, organizar lo que siento. Y hay un poema que ha escrito Juan Andrés, que me encanta, porque es uno de esos momentos de reflexión que a veces ocurre cuando, en la soledad de la alegría, ¿no? Que esos aires que entran por la ventana. Y además duermo casi siempre que puedo con la ventana abierta. Y bueno, imagino que para finalizar esta tarde, Juan, si nos puede recitar el cuento de la ventana, que ya sabes que a mí me gusta mucho. Y una cosa para despedirte, Juan Andrés. Yo te deseo para este 2022 que te lea esa inmensa minoría en voz alta y que disfrute mucho. Muy agradecido, sí. Bueno, pues el cuento de la ventana, que forma parte del último libro, La soledad de la alegría, editado por Vitruvio, y que dice así: me gustaría mucho que supieras cuánto te echo de menos. Estoy sin el rubor prendido de distancias, asomado al silencio de este invierno tan nuevo en los rincones, echándote de menos a menudo.
cuando pasan los ecos en los que te reconozco, cuando ya no me importan las noticias, sino hablan de amor, o del largo bulevar de las Ginebras, cuando algo me trae a la memoria el manantial de risas que has dejado, en el canto de las nuevas auroras, cuando naufraga el sueño, cuando el agua de lluvia tiene el orden de todas tus verdades, y veo tu pupila en el papel del tiempo que se arruga. Así te echo de menos, en un privado incierto, el que se puede decir con muy pocas palabras, mucho más allá de todos los poemas, aquí, cercana, en el cálido recuerdo de la casa y su luz, junto a los libros del abrazo. Y quiero que lo sepas, que la calle de los 1000 años me pregunta por ti, por tu regreso. Juan Andrés, gracias y hasta la próxima. Suerte. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Un abrazo. Buenas Un abrazo y tardes. muchas gracias a todos. Un beso, Cristina. Adiós. Hasta luego. Cerramos ya nosotros también estos diálogos. Apasionante. Pues sí, por cierto. Y nada, cuando puedas pon la canción de Marvan, Un día de estos, que me parece preciosa. Preciosa. Sabía que a ti te iba a gustar, Aitor. Aitor, tenemos que compartir más canciones. No me has Sí. dicho nada, que te enseñó la de la Revolución y estás contentísimo. Eso es otro regalo. No, luego fuera de antena os haré un regalo verbal, que no es otra cosa, que últimamente hago mucho, que son los agradecimientos. Agradecer a la gente que está contigo, lo que comparte. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes.